Tras la derrota de Napoleón Bonaparte, la comunidad europea fue llevada a una época de crisis política, que derivó en un siglo caótico de luchas entre las principales potencias por el control de un mundo que cada vez se metía más en la modernidad y la industria, llevando a la humanidad cada vez más cerca de conflictos que afectarían al mundo entero. Pero, ¿cómo se gestaron esos conflictos? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: las revoluciones liberales y su oposición. Las revoluciones de 1830 y 1848. Aprendizaje esperado o propósito: reflexionar sobre la proliferación de las revoluciones liberales y las fuerzas que se oponían a dichas revoluciones. Las conquistas napoleónicas modificaron los límites territoriales europeos. Por ello, en 1815, Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia y Francia convocaron a un congreso en la ciudad de Viena, con el fin de restablecer las fronteras y restaurar el absolutismo tras la derrota de Napoleón. En el Congreso de Viena, los monarcas de los países convocados fundaron la Santa Alianza y dividieron territorios sin considerar si sus habitantes compartían costumbres, tradiciones e idiomas, y pasando por alto las ideas nacionalistas surgidas con la Revolución Francesa. Pronto apareció la inconformidad popular ante esta imposición, y en diversas naciones europeas se gestaron nuevos movimientos revolucionarios. El periodo en que se buscó regresar al orden anterior se conoce como Restauración. Aconteció de 1815 a 1848 y se caracterizó por una fuerte reacción de las élites conservadoras para restablecer el absolutismo y el poder político de la Iglesia Católica. Después de la derrota de Napoleón Bonaparte en 1815, Francia regresó a la monarquía, primero bajo el control de Luis XVIII y luego con Carlos X, hermanos del rey Luis XVI, quien fue decapitado durante la Revolución. Carlos X fue el más conservador de los monarcas del periodo de la Restauración. Pensaba que su país necesitaba volver al absolutismo basado en el derecho divino, así como restablecer la autoridad de la Iglesia Católica. Buscó fortalecer al clero y pagar compensaciones a la nobleza que había perdido sus bienes a consecuencia de la Revolución. Tras la inconformidad popular causada por el regreso del conservadurismo, desde la década de 1820 se gestaron en diversas naciones europeas movimientos revolucionarios, encabezados por la burguesía liberal y nacionalista. En Grecia, por ejemplo, en 1822 dio inicio la Guerra de Independencia contra el Imperio Turco-Otomano. Por su parte, en Francia, Inglaterra y los Países Bajos, los liberales exigían mayor protección de sus derechos individuales, así como el derecho al voto para los burgueses propietarios. El centro de las revoluciones contra el viejo orden conservador estuvo, una vez más, en Francia. Una de las reacciones más fuertes surgió en 1830, cuando se alzó una insurrección de obreros, estudiantes y burgueses contra el despotismo de Carlos X.
Por esto, se vio forzado a abdicar a favor de Luis Felipe I, rey de ideas liberales, que estableció una monarquía constitucional. Durante el periodo de la monarquía constitucional, se limitó de nuevo el poder de la Iglesia Católica y se volvió a respetar la libertad de expresión. Además, como resultado de las demandas sociales, se amplió a más sectores de la población el derecho al voto en asuntos de gobierno. En Francia, el derecho al voto estaba restringido a los grandes propietarios. Tras la Revolución de 1830, aunque seguía siendo un privilegio de los varones que tenían alguna propiedad, ya no solo era de los más adinerados. Esto tuvo como consecuencia que se duplicara el número de hombres que podía votar. La Revolución de 1830 influyó para que surgieran protestas nacionalistas en otros países de Europa. Por ejemplo, hubo levantamientos en los territorios polacos que, según la Santa Alianza, pertenecían a Rusia. También hubo insurrecciones en algunas ciudades alemanas e italianas que aspiraban a conquistar derechos similares a los de los franceses y a unificarse en democracias liberales. Sin embargo, todas estas sublevaciones fueron reprimidas. Bélgica tuvo mejor fortuna porque logró independizarse de los Países Bajos en 1831 e instauró el régimen monárquico parlamentario que sigue vigente en ese país hasta nuestros días. Por su parte, Grecia obtuvo su independencia del Imperio Otomano en 1832. La monarquía constitucional en Francia, bajo el mando del rey Luis Felipe I, devolvió estabilidad a la nación y favoreció a que comenzara un importante proceso de industrialización. A pesar de ello, distintos grupos sociales como los trabajadores urbanos, que habían sido arrojados a la miseria con la revolución industrial, exigieron más derechos. También las mujeres lucharon por leyes más equitativas. El problema de los obreros era que, con las máquinas de la revolución industrial, muchos habían sido despedidos porque las nuevas tecnologías podían alcanzar el trabajo de varias personas. Además, las condiciones laborales de quienes sí tenían empleo eran muy malas. En ese contexto surgió el socialismo, una doctrina económica y política que sostiene que los obreros deben ser dueños y administradores de los medios de producción, es decir, de fábricas y tecnología, para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Desde entonces, el socialismo es una de las principales ideologías políticas en el mundo. En 1845, Europa atravesó un periodo de hambruna y miseria debido a las malas cosechas. Las carencias provocaron un enorme malestar entre la población del campo y la ciudad. En 1848 estalló en Francia una nueva revolución antimonárquica, con la participación no solo de los burgueses liberales, sino también de los obreros de ideas socialistas. El triunfo de esta revolución culminó con la instauración de un régimen republicano y el establecimiento del derecho al voto para todos los ciudadanos varones. El triunfo revolucionario francés de 1848 se propagó por Europa. Pronto surgieron otros levantamientos en ciudades austriacas, alemanas e italianas, los cuales pretendían poner fin a la opresión de los regímenes monárquicos. Sin embargo, estas otras luchas no prosperaron debido a la racia oposición de la aristocracia y de la alta burguesía que temían perder sus privilegios. Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, fue elegido primer presidente de la República Francesa en 1848 y en 1852 fue designado emperador con el nombre de Napoleón III, con el apoyo de la burguesía y del clero. En general, durante el siglo XIX, en Europa se enfrentaron constantemente las ideas liberales y las conservadoras, porque los grupos más favorecidos bajo los regímenes absolutistas, como la aristocracia y los altos jerarcas del clero, se negaban a perder sus privilegios frente a la nueva clase burguesa.
Actividad. Continúa con la línea de tiempo que has estado realizando hasta ahora. Recuerda que debes continuar la línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte y con la ayuda de la información de este video, así como de tu libro de texto o información de internet, elabora un mapa conceptual en el que destaques las revoluciones abordadas anteriormente. Elabora un mapa geográfico de cómo quedó dividida Europa después del Congreso de Viena de 1815. Recuerda que tu apunte no es un resumen y no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿cuál país y cuándo fue el primero en independizarse en América? ¿Y cuál y cuándo fue el último? El 1 de enero de 1804, Haití declaró su independencia de Francia, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en independizarse, y Puerto Rico el último, independizándose de Estados Unidos en 1952, aunque no de manera definitiva. La pregunta de esta ocasión es: ¿en qué año Francia dejó de ser una monarquía y quién fue su último monarca? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba y te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.